¿Qué sucede cuando una superpotencia decide romper las reglas más sagradas del juego global? En Odessa, Rusia atacó y destruyó un envío estadounidense que, hasta entonces, era considerado absolutamente intocable. Washington había advertido con claridad. Dañar ese cargamento significaba cruzar una línea roja, un límite con consecuencias imposibles de predecir. Sin embargo, Moscú no titubeó. El ataque fue directo, público y asumido sin disimulo. Este no fue un accidente ni una provocación menor. Fue una declaración. Rusia ya no reconoce las advertencias de Estados Unidos y está lista para desafiar cualquier límite, incluso aquellos que siempre parecieron inviolables. La reacción de Trump y el desconcierto en Washington demuestran la magnitud de este golpe. Por primera vez, Estados Unidos enfrenta la posibilidad real de perder su aura de intocabilidad global. Pero aquí está la verdadera pregunta. ¿Qué implica este momento para el equilibrio de poder mundial? Si subestimamos lo ocurrido, podríamos perder de vista cuánto puede cambiar el juego para todos. Rusia ha dejado claro que cualquier activo occidental en Ucrania puede ser destruido si así lo decide. Para entender por qué la caída de este cargamento es tan peligrosa, primero hay que descubrir qué lo hacía intocable y por qué su protección era tan fundamental para la política global. ¿Qué convierte a un cargamento en realmente intocable en medio de una guerra? La respuesta revela mucho sobre el poder y el miedo detrás de las líneas rojas. En una zona de guerra, no todos los cargamentos son igual de vulnerables. Hasta hoy. La idea de un paquete intocable nació en la diplomacia. Objetos como valijas diplomáticas o ayuda humanitaria recibían una protección especial, respetada incluso en los peores conflictos. Estados Unidos llevó ese concepto mucho más lejos en Ucrania. Decidió que ciertos equipos militares enviados debían considerarse inviolables, como si viajaran bajo un escudo invisible garantizado por Washington. Atacar estos suministros sería visto como una provocación directa a Estados Unidos, una línea roja tácita que nadie debía cruzar. Rusia jamás firmó ni aceptó esa inviolabilidad. Sin embargo, durante años evitó atacar algunos cargamentos estratégicos, estableciendo un frágil pacto no escrito. Hacerlo podría desencadenar una escalada peligrosa, tal vez hasta una confrontación entre potencias nucleares. La protección no dependía solo de acuerdos tácitos. El secretismo y la presencia de especialistas estadounidenses en el terreno aumentaban la sensación de riesgo. Cualquier error podía tener consecuencias imprevisibles. El tabú en torno a estos envíos ayudaba a contener el conflicto y protegía no solo las relaciones entre ambos países, sino el equilibrio global. Ignorar estas reglas es no entender la gravedad del último ataque ruso. Moscú no solo destruyó un cargamento, sino que rompió la confianza básica, poniendo en peligro futuros envíos y la credibilidad occidental. Ahora viene la pregunta clave. ¿Qué transportaba ese cargamento y por qué su destrucción ha estremecido a Washington? El contenido revela mucho más que un simple ataque. No era un envío cualquiera. Lo destruido en Odessa podía cambiar el rumbo de la guerra. El ataque ruso no fue solo contra un cargamento más, sino una afrenta directa al mito de la intocabilidad estadounidense en Ucrania. Moscú lanzó el mensaje más brutal posible a Washington. Ya no hay advertencias que sirvan de límite. El contenido exacto del cargamento sigue envuelto en misterio, pero las teorías apuntan a su importancia estratégica. Algunos hablan de tecnología de inteligencia avanzada, capaz de interceptar y descifrar comunicaciones rusas en el frente. Otros sugieren componentes esenciales para misiles de largo alcance, piezas únicas que multiplicarían la capacidad de ataque ucraniana. No faltan quienes sospechan de la presencia de personal militar estadounidense encubierto, operando bajo identidades civiles o como contratistas. Incluso hay rumores de millones de dólares en activos financieros o metales preciosos, vitales para sostener la economía de Kiev frente a la presión rusa. Estados Unidos, consciente del valor de ese envío, advirtió en secreto a Moscú. Ese cargamento era intocable. La advertencia fue directa, transmitida por canales diplomáticos y de inteligencia. Su destrucción sería una línea roja, un desafío que exigiría respuesta.
pero Rusia ignoró la amenaza. La decisión de atacar no partió de mandos intermedios, sino del círculo más alto, con el visto bueno de Putin. Fue una apuesta calculada, demostrar que ya no existen refugios para los intereses estratégicos estadounidenses en el conflicto. El golpe fue quirúrgico y devastador. Bombarderos de largo alcance, armamento guiado con precisión extrema, misiles capaces de eludir defensas aéreas occidentales. El almacén quedó arrasado en segundos. Las explosiones y detonaciones secundarias confirmaron la sensibilidad del contenido. Satélites y agentes estadounidenses en el terreno verificaron pronto la destrucción total, sin posibilidad de recuperación. En Washington cundió el pánico. Era un desafío abierto a la credibilidad de las amenazas estadounidenses y su capacidad para proteger a sus aliados. Se abrió la casa de culpables. ¿Quién filtró información? ¿Quién subestimó a Moscú? ¿Cómo responder sin perder el control? Trump, ante un dilema inédito, solo tenía dos caminos, ambos peligrosos. Una respuesta militar arriesgaba una guerra directa con Rusia, con consecuencias impredecibles para la seguridad global. Tragar el golpe sin reacción era aceptar una humillación histórica y dejar en entredicho todas las futuras líneas rojas estadounidenses. Lo que está en juego es mucho más que reputación. La credibilidad de Washington como garante de la seguridad occidental y el flujo de ayuda a Ucrania penden de un hilo. El mundo observa, expectante, cómo responderá Estados Unidos ante la mayor prueba de su autoridad en décadas. Pero las discusiones en la Casa Blanca no logran un consenso. Las próximas horas decidirán si el mundo cruza un umbral irreversible. Cuando una superpotencia ignora tus advertencias, el juego cambia por completo. Rusia ha declarado que, desde ahora, los activos estadounidenses en Ucrania ya no tienen inmunidad. Aquello que antes era intocable, hoy es blanco legítimo. El impacto de esta decisión sacude todo el equilibrio global. Estados Unidos se enfrenta a un dilema sin precedentes. Debe elegir entre detener el flujo de equipos vitales hacia Kiev o arriesgarse a que cada envío sea destruido uno por uno. Es como si el manto invisible que protegía la ayuda occidental hubiera desaparecido de golpe. La opción de responder militarmente se desvanece casi de inmediato. Nadie en Washington quiere arriesgarse a una escalada directa con Moscú, especialmente con la amenaza de una guerra nuclear siempre presente. Las advertencias ya no bastan. Usar la fuerza sería saltar hacia lo desconocido. Tampoco la diplomacia ni las sanciones logran frenar a Moscú. Rusia ha dejado claro que está dispuesta a asumir cualquier coste político o económico para cumplir sus objetivos. El miedo se extiende rápidamente entre los aliados europeos. Muchos temen que sus propios envíos sean los próximos en la lista de objetivos rusos. El mensaje es innegable. Ningún cargamento occidental está seguro si desafía los intereses del Kremlin. Para Kiev, la ilusión de una protección especial estadounidense se esfuma. Ucrania comprende ahora que ni siquiera la bandera de Estados Unidos garantiza inmunidad. Esto aumenta la presión sobre Washington para redefinir el tipo de ayuda y cómo protegerla de verdad. Si no entendemos la magnitud de este giro, corremos el riesgo de subestimar cuán vulnerable es Occidente ante las nuevas amenazas. Lo que está en juego no es solo la ayuda de hoy, sino la influencia y seguridad futura de todo Occidente. En este escenario, cada movimiento de Washington y sus aliados será observado con lupa, pues cualquier error puede tener consecuencias irreversibles. La pregunta es, ¿cómo responderán ante este nuevo orden impuesto por Moscú? Las reglas no escritas solo existen hasta que alguien se atreve a romperlas. El ataque ruso a un cargamento estadounidense en Odessa no fue solo una provocación. Destruyó la creencia de que ciertos límites jamás serían cruzados. Ahora, nadie puede permitirse ignorar las lecciones que deja este acto. Primero, la llamada excepcionalidad estadounidense ha perdido su escudo. El mito de que los intereses de Washington siempre estarán protegidos se ha hecho pedazos ante el mundo. Hoy, cualquier activo extranjero puede ser atacado si entra en la dinámica de una guerra moderna, sin importar su bandera. Segundo, el verdadero poder global ya no reside únicamente en la fuerza militar,
sino en la audacia de desafiar líneas rojas y soportar el costo. Moscú demostró que quien asume riesgos calculados puede cambiar las reglas del juego. El que actúa con decisión puede imponer nuevas normas, incluso a los gigantes. Tercero, la credibilidad y la disuasión se evaporan si las amenazas se quedan en palabras. Cuando un país promete represalias devastadoras, pero no responde, pierde capacidad de intimidar. Esto debilita no solo a Estados Unidos, sino a toda la red de alianzas que depende de su reputación. Cuarto, las alianzas internacionales deben adaptarse sin demora. La seguridad colectiva exige flexibilidad ante escenarios donde lo impensable se convierte en rutina. Los compromisos vacíos dejan a los socios expuestos frente a rivales cada vez más audaces. Quinto, los discursos oficiales suelen ocultar crisis internas. Un gobierno puede mostrar firmeza, mientras dentro enfrenta dudas, divisiones y miedo a perder el control. Distinguir entre imagen y realidad es clave para entender la política internacional de hoy. Ignorar estas lecciones sería quedar indefensos en un mundo donde las reglas cambian de un día para otro. Ciudadanos, analistas y líderes deben repensar cómo se asume el riesgo y cómo se responde a lo inesperado, porque la seguridad ya no es un derecho, sino una conquista diaria. En este nuevo tablero mundial, ninguna certeza es intocable. El desenlace de esta historia desafía a todos a mirar más allá de la superficie y prepararse para lo que viene. Ya no basta con trazar líneas rojas. Ahora es cuestión de quién se atreve a cruzarlas. Con el ataque en Odessa, Moscú ha roto el pacto tácito que protegía los activos estadounidenses en Ucrania. Washington enfrenta una realidad donde sus advertencias ya no imponen respeto. El equilibrio de poder mundial ha cambiado de manos. Si Estados Unidos y sus aliados insisten en jugar según reglas antiguas, quedarán a merced de quienes, como Rusia, deciden imponer su voluntad. La seguridad, la reputación y la influencia de Occidente nunca estuvieron tan expuestas. Ignorar este giro puede condenar a las sociedades a observar, impotentes, su propio declive. El mensaje ruso es inequívoco. Ya no hay zonas protegidas ni advertencias sagradas. Todo activo considerado una amenaza será objetivo, sin importar su origen ni el escudo diplomático. La era de la disuasión unilateral ha terminado. Comienza un juego más peligroso y abierto. Hoy, cada nación debe preguntarse, ¿está lista para sobrevivir en este nuevo orden, donde la audacia vale más que las declaraciones solemnes? Adaptarse será la única opción para mantener influencia y seguridad en este escenario impredecible.